El pensamiento político en edad contemporánea. Bien, empezamos este contenido con este subtítulo que hice, la formación de la burguesía. ¿Quiénes son los burgueses? Los burgueses son una clase social eh, antigua. Prácticamente su origen se tiene en Francia, Inglaterra, en los países europeos, donde surgen de la clase más baja. Si tomamos en cuenta Francia, en Francia existían tres clases sociales: la nobleza, el clero y el pueblo o tercer estado o estado llano. Entonces, del pueblo, que era la clase más baja, del tercer estado, van a surgir los burgueses, ya estos hombres que fueron hábiles en cuanto al comercio, en cuanto a la artesanía, etcétera, vivían generalmente al límite de los feudos, ¿ya? Aquí vemos en las imágenes un feudo que está amurallado, delimitado, con paredes, toda la población o el pueblo del feudo, y alrededor del feudo vivían los burgos, se encontraban los burgos, donde evidentemente vivían los burgueses. Entonces, estos al estar al límite de cada feudo, no se les fue difícil comprar y vender cosas de un feudo a otro feudo, ¿ya? De un burgos a otro burgos para su introducción al feudo. Entonces, de esa manera, estos burgueses van a acumular riquezas, van a empezar a conformar gremios, sindicatos, seguramente empresas, van a acumular riquezas y van a comprar su libertad de los señores feudales o de la nobleza. Es así que la clase de los burgueses van a constituirse ahora en una clase muy importante para la era contemporánea, especialmente para el inicio del liberalismo y posterior capitalismo. Vemos algunos filósofos en esta edad contemporánea. Vemos a los filósofos y políticos ingleses. Tenemos en primer lugar a Thomas Hobbes, este señor de origen inglés, quien escribía su obra El Leviatán. La obra más importante de Thomas Hobbes es El Leviatán. Y aquí detalla su pensamiento filosófico político, cuando él indica que el hombre es egoísta, es malo por naturaleza, desde nacimiento, es malo, decía Thomas Hobbes. Entonces, el hombre es lobo del hombre, dice Thomas Hobbes, es un animal que no hace caso a las leyes, a las normas. Es entonces donde el Estado o el gobierno debe ser como la serpiente antigua, que es el Leviatán, este monstruo marino que hace temer a todos los seres vivos de la tierra. Es así como el Estado debe convertirse como esta serpiente gigante y hacer temer al hombre, a esta bestia que no se acomoda a las leyes, que es desobediente y egoísta a la vez. ¿Ya? Por otro lado tenemos a John Locke. John Locke es el representante típico de la burguesía. Su obra más notable es Dos tratados sobre el gobierno civil, donde él considera inicialmente que la naturaleza primitiva del hombre no fue de guerra de todos contra todos, como indicaba Thomas Hobbes. Más al contrario, el hombre surge en un ámbito de paz, de bondad, armonía, donde imperaban las leyes naturales. Eh, Sobre el gobierno, John Locke indica que el pueblo debe fiscalizar al gobierno, ¿ya? El pueblo debe estar inmerso de las decisiones del gobierno. John Locke es partidario de del surgimiento de dos poderes del Estado, el ejecutivo y el legislativo, como una especie de control al gobierno central. Continuamos. El Renacimiento. Antes de continuar con los demás filósofos, vemos qué fue el Renacimiento. Por el término mismo entendemos que es volver a nacer o volver al origen. ¿Cómo? En la Edad Media, esta edad que ha estado un buen periodo de años en la historia del hombre, en Europa especialmente, había anulado todo vestigio de la cultura grecorromana, esta cultura que con los filósofos eh,
iban buscando respuesta a algunas interrogantes que tenían sobre el ámbito físico, sobre la ciencia, incluso sobre ámbitos espirituales. Entonces, la Edad Media lo va a eliminar la cultura grecorromana. Y con el Renacimiento se va a ver un retorno a esta cultura grecorromana. Es decir, el hombre va a empezar a hacer ciencia, va a empezar a cuestionarse sobre algunas situaciones que no están claras en el mundo. ¿Ya? Entonces, con el Renacimiento se deja de lado lo que es la iglesia, porque la Edad Media está caracterizado por el dominio de la iglesia católica, se deja de lado y se enfocan más en volver al conocimiento. Bien, el humanismo, por su parte, eh, al igual que el Renacimiento, pues son paralelos, pretenden apartar, hacer a un lado lo que es el pensamiento de Dios, el centro del universo, y ahora poner al hombre como centro del universo. Es decir, el hombre, sus necesidades, tristeza, belleza, deben estar inmersos en el pensamiento del ser humano, dicen ellos, ya los humanistas. Para ellos lo más importante es el hombre y no tanto Dios o la iglesia. Erasmo de Rotterdam es el principal humanista o propulsor de este pensamiento o corriente que ha dado lugar al surgimiento o al engrandecimiento del hombre y disminución de Dios. Y aquí vemos en las imágenes cómo Dios mismo es caracterizado por un cuerpo humano y está muy cerca al hombre, ¿no es cierto? No hay mucha diferencia entre el hombre y Dios según el humanismo. Bien, vemos la ilustración o el siglo de las luces. La ilustración, técnicamente hablando, es ese movimiento cultural que nace en Europa hacia el siglo XVIII, que se caracteriza por la gran confianza en la razón. Dicho de otro modo, la ilustración es la exposición de ideas, pensamientos, opiniones que los filósofos políticos, tanto ingleses como franceses, daban a conocer a los habitantes de un pueblo, ¿ya? O de una ciudad. Tal el ejemplo de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, entre otros, quienes demandaban las arbitrariedades, daban a conocer las injusticias que cometían el gobierno y también la pobreza en el que vivían los hombres, los ciudadanos de diferentes países, como principalmente Francia. En eso consiste la ilustración. Ya fue un siglo de las luces, es decir, se iluminó el pensamiento, la mente humana en este tiempo con la búsqueda de la verdad mediante la ciencia, con la ilustración. La enciclopedia, por su lado, es una recopilación de todos estos pensamientos de estos filósofos que van a ser plasmados en una obra y van a estar dirigidos por Dionisio Diderot y D'Alembert, quienes van a recopilar, reitero, todas esas ideas y lo van a plasmar en una obra. De ahí que la enciclopedia va a ser conocida como la Biblia de la Ilustración, porque contiene todos los pensamientos, ideas de estos filósofos políticos de la edad contemporánea. Entonces está lleno de conocimientos e información la enciclopedia. La escolástica. Por su lado, la escolástica, que surge a finales del siglo o de la Edad Media, mejor dicho, es una mezcla de lo que es la fe y la razón. Estas dos sectores muy separados para el tiempo de la Edad Media, donde la razón no tiene nada que ver con la fe, ni la fe con la razón. El Señor, aquí presente en la imagen, quien es Santo Tomás de Aquino, él va a lograr o va a pretender lograr una fusión de lo que es la fe y la razón. Va a intentar explicar las cosas espirituales, la religión y Dios mediante el uso de la razón. A eso se refiere esta escolástica en este tiempo dirigido por Santo Tomás de Aquino. Bien, entramos o volvemos a los pensadores filósofos de la edad contemporánea y tenemos a estos filósofos anteriores a la Revolución Francesa, como Voltaire,
Voltaire es un hombre bastante crítico de la Iglesia Católica. De hecho, acusa a la Iglesia Católica del retraso de la humanidad, del desarrollo de la humanidad, porque con sus ideas espirituales han provocado la eliminación de la búsqueda del conocimiento y la razón. Entonces, por eso que Voltaire se declara enemigo de la Iglesia Católica. Su obra principal de Voltaire es El despotismo ilustrado. ¿En qué consiste el despotismo ilustrado? Él decía que el gobierno, o para gobernar, las personas deben contar con ciertos requisitos o características, entre ellos el ser intelectual. Por eso se dice el despotismo ilustrado, el gobierno de los intelectuales. Tenemos también al barón Charles de Montesquieu, quien es más conocido por su obra fundamental del espíritu de las leyes, donde él explica la separación del poder absoluto en tres poderes. Va un poquito más que John Locke. Es decir, si bien John Locke indicó que debe existir dos poderes en el Estado, ejecutivo y legislativo, Montesquieu añade el judicial para un correcto gobierno de los estados. Ya tenemos aquí al señor Juan Jacobo Rousseau también, otro principal pensador antes de la Revolución Francesa. Rousseau indicaba que debe existir un contrato entre partes en la sociedad, es decir, si en un conflicto interno entre dos personas, estos pueden hasta matarse por tener la razón sobre el ser dueños de una posesión o un bien inmueble. Entonces, para que esas dos personas no se maten, debe existir un tercer elemento, que es el Estado, quien debe dar solución a los problemas internos de la sociedad. De ahí que su obra principal se denomina El contrato social. Otra obra que también es importante a renombrar es El Emilio, ya obras de Juan Jacobo Rousseau. Ahora sí entramos a lo que es la Revolución Francesa, esta revolución que es paralelo a la revolución industrial o consecuencia inmediata de la revolución industrial. Ya esas dos revoluciones son los hechos más importantes de la edad contemporánea en la historia del hombre. La Revolución Francesa tiene como consigna la libertad, igualdad y fraternidad. Ahora bien, se demanda los hechos de injusticia, la pobreza que vive Francia en este tiempo, que se va a traducir en una revolución el 14 de julio de 1789. Para poder entender a cabalidad lo que fue la Revolución Francesa, vemos las causas divididas en cuatro, en política, económica, social y cultural. Ahora bien, en la causa política tenemos que mencionar que el tipo de gobierno que se vivía en Francia fue de carácter monárquico, absolutista y hereditario. Es decir, el poder estaba presidido por un rey, un monarca. El poder era absoluto, total del rey. Y era hereditario porque a la muerte del rey tenía que sucederle su hijo, su primogénito. Entonces, este tipo de gobierno fue letal para Francia porque el rey hacía lo que quería con el poder, declaraba la guerra a quien quería, se ponía en conflicto con quien quería, ¿ya? Ni qué decir los gastos cuantiosos que hacía su esposa, la reina María Antonieta, quien, enrolada con la nobleza y el clero alto, establecían banquetes gastando todo el dinero real. Entonces, por esta situación política es que Francia se ve en descontento. También mencionamos las causas económicas. Francia, que se había envuelto en diferentes conflictos bélicos en su historia y con los gastos, reiteramos, cuantiosos de la reina María Antonieta y los privilegios que tenía la nobleza, habían sumido a Francia en una crisis sin precedentes. Es decir, hay una crisis total en Francia donde quienes tienen que pagar esta crisis o cargar en sus hombros son el pueblo, la clase más vulnerable o más pobre en Francia. Entonces, esto también provocó un descontento en la población francesa. Además, debemos añadir que los impuestos
solamente debían pagarlo el pueblo. El clero alto no pagaba impuestos. La nobleza no pagaba impuestos. Entonces, la crisis está en las espaldas de la clase más pobre, que es el pueblo o el tercer estado o estado llano. Causa social. Entre la causa social tenemos la estratificación social. A la cabeza de esta pirámide social está la nobleza integrado por caballeros, duques, marqueses, condes, entre otros, que tenían amplios privilegios, seguido por el clero. El clero también está dividido en clero alto y clero bajo. El clero alto también tiene amplios privilegios, tienen propiedades eh, a su disposición y no pagan impuestos. El clero bajo vive en situación similar que la población, el pueblo, ¿ya? Y por último tenemos a los vasallos o el pueblo, el tercer estado o estado llano, ¿ya? De donde van a surgir los burgueses. Entonces, esta estratificación social también causa descontento en la población francesa porque a raíz de la crisis y la pobreza son los del pueblo los que deben cargar con esta crisis y no así la nobleza y el clero alto. Bien, por último tenemos la causa ideológica, no cultural, sino causa ideológica. Hace rato decíamos cultural, pero es ideológica. Ya en esta causa tiene que ver prácticamente en la ilustración, las diferentes exposiciones de ideas, pensamientos, opiniones que los políticos, filósofos franceses, ingleses exponían en las calles, tales como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, eh, entre otros, quienes indicaban y daban a conocer la pobreza en la que vivían la sociedad y las injusticias que cometían el, el, el rey y la nobleza. Bien, siguiendo con esta historia de la Revolución Francesa, ya conociendo las causas, se va a convocar a los estados generales. Francia está viviendo una crisis profunda y deben buscar solución. Para esto se convoca a los estados generales, que es la reunión de las tres clases sociales o estratos sociales o estados sociales que existen en Francia, es decir, la nobleza, el clero y el pueblo, o el tercer estado o estado llano. Bien, en esta reunión de los estados generales van a asistir representantes de cada estado social o estrato social el 5 de mayo de 1789, donde los representantes van a sumar de la siguiente manera. La nobleza tiene 300 diputados o representantes, el clero tiene 300 representantes y el pueblo tiene 600 representantes, ¿ya? En esta reunión se pretende buscar soluciones a los problemas internos del país, especialmente económicos, donde el pueblo va con las siguientes propuestas. Uno, una reformulación de los impuestos, es decir, que ya no sea solo el pueblo quienes paguen impuestos, sino también las demás clases sociales como el clero y la nobleza deben pagar impuestos para tener mayores ingresos para salir de la crisis. El segundo pedido del pueblo es cambiar la situación social en el que viven, que ya no sea el pueblo la clase ultrajada, la clase humillada en este tiempo, sino tener mayores reivindicaciones, ¿ya? Entonces, finalmente, la nobleza y el clero alto van con la posición de mantener la situación como está. Más al contrario, agravar los impuestos del pueblo para tener mayores ingresos. Entonces, finalmente se decide llevar a una votación donde el pueblo pide que la votación sea por estado, por clase social. Oh, perdón, me equivoco. El pueblo pide que la votación sea por cabeza, es decir, individualmente, y la nobleza y el clero alto piden que la votación sea por estado, por clase social. Entonces, en esta discusión que hay, finalmente se imponen los de la nobleza
y la votación es por estado. La nobleza es un estado, el clero es otro estado, que formarían dos estados, ¿verdad? Y el pueblo un solo estado con algunos simpatizantes del clero bajo. Pierden la votación. Si hubiese sido al contrario, por cabeza la votación, el pueblo ganaba, 600 representantes del pueblo, más una buena cantidad de representantes del clero bajo que simpatizaban con el pueblo, iban a ganar. Sin embargo, la votación es por estados, haciendo caso omiso de la petición del pueblo. Ante esta situación, el pueblo molestos van a salir del Palacio de Versalles, de la reunión de los Estados Generales. En protestas van a empezar a marchar, a vociferar, provocar saqueos en el pueblo. Y finalmente, el 20 de junio de 1789, van a introducirse a una cancha del frontón o de la pelota, también se conoce, y van a realizar un juramento. Van a jurar no separarse jamás hasta que Francia tenga una constitución política del Estado y haya un cambio absoluto en la sociedad francesa. ¿Ya? Ese es el juramento que hacen el 20 de junio de 1789. Bien, cuando las cosas se van agravando, el rey de Francia, Luis XVI, en vez de buscar soluciones al problema, va a ordenar que el ejército salga a reprimir a las fuerzas del pueblo, que están dirigidos por Robespierre, un burgués, ¿ya? De ahí se conoce también la historia como Revolución Burguesa o Revolución Francesa, es lo mismo. Bien, entonces, el 14 de julio de 1789, el pueblo va a sobrepasar al ejército, se va a introducir a la fortaleza de la Bastilla, ya que también funcionaba como prisión, y van a extraer armamentos de guerra para enfrentarse al ejército francés y derrotarlos. Esta fecha se conoce como la fecha de la Revolución Francesa. La toma de la Bastilla, que fue el 14 de julio de 1789, también es la misma fecha donde se conoce como la Revolución Francesa. Finalmente, el rey Luis XVI es apresado y sentenciado a morir en la guillotina. Misma suerte va a correr su esposa, la reina María Antonieta, quien va a morir también en la guillotina. Consecuencias de la Revolución Francesa. En el orden económico, tenemos la siguiente consecuencia de esta revolución. La Revolución Francesa va a poner en marcha o va a afirmar la marcha del desarrollo del sistema capitalista de producción. El feudalismo va a ser reemplazado por el capitalismo o liberalismo, también conocido de esa forma. En el orden social, se va a deshacer esta pirámide social, la que tenemos aquí en la imagen, donde la nobleza tenía un estado bastante privilegiado, va a ser desplazado por los burgueses. La burguesía va a ser ahora la clase dominante o privilegiada y por debajo la nobleza. En el orden político, los burgueses se van a hacer del poder político los que van a tener la dirección y administración de Francia. Algunas realizaciones de la Revolución Francesa tenemos las siguientes. Bien, inicio de la era del individualismo y del liberalismo, lo que posteriormente se va a conocer como capitalismo en el mundo occidental. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que va a ser el antecedente de los derechos humanos actualmente en el mundo. Y la redacción de la Constitución Política del Estado de Francia de 1791, una de las primeras constituciones a nivel mundial, en la que ha servido como precedente y ejemplo para las constituciones del mundo occidental. Bien, terminamos. Aquí tenemos como última diapositiva el ingreso de, ¿cómo se llama este señor? Napoleón Bonaparte,
que van a ingresar a Francia para apoderarse del poder. Luego se van a instalar diferentes tipos de sociedades, ¿ya? Y otros políticos sobresalientes como Diderot, Turgot, D'Alembert, quienes van a estar a la cabeza de desde este tiempo de Francia. Con Robespierre a la cabeza va a empezar también el tiempo del terror en Francia, que lo vamos a discutir y hablar en otra oportunidad. Bien, concluimos con el tema. Gracias y hasta pronto.